Cuando era joven, uno de mis mejores amigos era un chico al que llamábamos Carlos, aunque su verdadero nombre era Daniel. Carlos se ganó nuestro respeto rápidamente, y no solo porque podía manejar nuestras bromas. Estaba obsesionado con la contracultura de los años 60. Amaba la música, las actitudes rebeldes, y estaba fascinado por el concepto de la psicodelia. No debería sorprender a nadie que Carlos fuera el primero entre nosotros en buscar algo más fuerte que las latas de cerveza que solíamos robar a nuestros padres. Nos gustaban las fiestas y queríamos probar cosas como la marihuana o el LSD. Pero solo Carlos tenía el valor y la astucia para salir a buscar esas cosas. Durante años, nosotros nos conformábamos con pasar el rato en la habitación de alguien, fumando un porro y viendo programas de televisión, mientras que Carlos seguía empujando los límites. Quiso aprender a fabricar su propio LSD de alta potencia y luego irse al bosque a viajar por días. Y como muchas cosas con Carlos, si decía que iba a hacer algo, podías apostar que lo haría. Era salvaje, le encantaban las fiestas, pero nunca dejó que su estilo de vida lo controlara. Terminó la escuela secundaria, se graduó de la universidad y consiguió un trabajo bien pagado en una empresa financiera cerca del muelle. Todo esto mientras fabricaba lotes caseros de LSD en el cuarto de repuesto de su apartamento. Carlos llevó este estilo de vida durante años, aumentando lentamente sus aventuras psicodélicas. Hizo cosas como viajar a México para probar peyote con pueblos indígenas, o a Perú para participar en ceremonias de ayahuasca con su propio chamán personal. Nunca nos preocupamos por él, porque siempre parecía tener el control. Todo eso cambió el día en que pareció perderlo todo. Comenzó cuando su hermana empezó a llamar a sus amigos, incluido yo. Nos dijo que nadie en su familia había sabido de él durante una semana. Intentamos llamarlo, pero no contestó. Al final del día siguiente, su familia informó a la policía sobre su desaparición. Semanas después, Carlos reapareció, pero no contactó a su familia ni a nosotros. Solo vació su apartamento y dejó una carta en el buzón de sus padres que decía: «Vendan o quemen todo lo que dejé. No voy a regresar». Todos quedamos impactados. Nos preocupábamos más al no saber qué le había sucedido. Había sido secuestrado. O algo peor. La incertidumbre era lo peor. La policía habló con la casera de Carlos, quien confirmó que lo había visto ese día. Parecía apresurado, pero no asustado. No dejó ninguna dirección de contacto. Simplemente empaquetó lo que pudo y se fue. Meses después, la policía recibió una pista que los llevó a una cabaña en el Parque Provincial Algonquin. Cuando fueron a hablar con él, Carlos confirmó su identidad solo después de que le prometieran que lo dejarían en paz. Sin embargo, pronto se mudó nuevamente, dejando a todos en la incertidumbre. Finalmente, en 2011, 7 años después, recibí una llamada de un amigo mutuo. Había recibido un mensaje de voz de alguien que estaba seguro de que era Carlos. Nos reunió a varios amigos y nos dirigimos a un pequeño pueblo donde Carlos había fijado un lugar de encuentro. Cuando finalmente lo vimos, se veía como alguien que había pasado años viviendo en el bosque. Fue una reunión emocional. Carlos nos dijo que lamentaba haberse alejado de todos y que nunca se perdonaría el tiempo perdido. Nos explicó cómo había vivido casi fuera del sistema, fabricando LSD para sobrevivir. Luego vino la razón por la que nos había llamado. Estaba convencido de que una conspiración global pronto comenzaría a controlar a la población mediante microchips y campos de concentración. Pasamos horas tratando de convencerlo de que estaba equivocado. Finalmente, logramos que aceptara regresar con nosotros
y tratar de reintegrarse. Sin embargo, al día siguiente, cuando volvimos a su cabaña, Carlos había decidido quemarla junto con todo lo que había en su interior, incluida su vida. Fue devastador. Ese día fue un infierno para todos nosotros. Creíamos que lo traeríamos de vuelta a casa, pero en cambio tuvimos que informar a su familia sobre su muerte. Espero que su historia sea un recordatorio para todos. Revisen cómo están sus amigos y familiares, especialmente en los momentos difíciles. Nunca sabemos cuándo alguien puede necesitar nuestra ayuda. Nunca le tuve miedo a los cementerios. Las historias sobre ellos me parecían graciosas, pero desde el año 2006 dejé de reírme. Hoy voy a contarles mis experiencias y concluiré con un episodio que destruyó por completo mi creencia de que los cementerios son lugares seguros. Era invierno del 2006 y yo comenzaba un nuevo trabajo. Mi tarea era sencilla: cuidar una oficina. Sin embargo, lo relevante no era mi trabajo, sino el camino hacia él. Para llegar, tenía que pasar junto a un cementerio. Tomaba el autobús a las 8 de la mañana y lo mismo por la noche. En esos trayectos escuchaba muchas historias de los pasajeros, en su mayoría personas mayores que creían fervientemente que la vida no termina con la muerte. Aunque yo me reía por dentro, me parecían ingenuas sus creencias. Una noche, un hombre sentado atrás contaba una historia a su acompañante. Ayer viajé en el último autobús, decía. Ya era de noche, y al pasar por el cementerio, noté algo extraño entre las tumbas. Era algo que se movía rápidamente, como un animal en 4 patas. Pero no era un perro. Estoy seguro de que era uno de los habitantes nocturnos del cementerio. Historias como esta se repetían con frecuencia. Algunos hablaban de luces extrañas, otros de sombras o sonidos aterradores. Aunque me costaba creerlo, empezaba a intrigarme la coincidencia en los relatos. ¿Era posible que todos estuvieran inventando lo mismo? Mi primera experiencia extraña ocurrió cuando un día el autobús se retrasó. Me senté junto a la ventana y comencé a observar el cementerio. En medio de la oscuridad, distinguía cruces, lápidas y rejas. De pronto, noté algo más. En una banca, frente a una tumba, había alguien sentado. Parecía un hombre que se balanceaba hacia adelante y atrás. Intenté fijarme mejor, pero solo distinguía su silueta. De repente, ese hombre giró la cabeza hacia mí, como si supiera que lo estaba observando. Sentí un miedo inexplicable. Mi vista se acostumbró a la oscuridad, y entonces me pareció ver algo extraño en su cabeza, como si tuviera pequeños cuernos. El autobús continuó su camino, y la figura desapareció de mi vista. Cuando volvió a aparecer el cementerio, ya no había nadie frente a esa tumba. Durante el resto del trayecto, no pude dejar de pensar en lo que había visto. Intenté convencerme de que solo había sido un vagabundo buscando refugio y que los cuernos eran una ilusión provocada por mi mente. Sin embargo, no lograba explicar cómo había desaparecido tan rápido. Durante el mes siguiente, seguí viajando en el autobús sin notar nada fuera de lo común. Escuchaba las mismas historias de siempre, hasta que un día una conversación me llamó la atención. Dices que mientras no pasees por el cementerio de noche, todo estará bien, comentó una mujer. Pero, ¿te has fijado cuántas personas desaparecen en este pueblo? Estoy segura de que todo esto viene de ahí. Los muertos vienen por los vivos. Al principio me pareció un delirio, pero después de escuchar eso, empecé a notar los carteles de personas desaparecidas en las paradas de autobús y las noticias. Había muchas más de lo que parecía normal para nuestro pueblo. Las desapariciones ocurrían en distintos lugares, pero algunas estaban relacionadas con el cementerio.
El año 2007 transcurrió tranquilo para mí. No vi nada extraño, pero seguían apareciendo carteles de personas desaparecidas. Luego, los horarios del autobús cambiaron y empecé a pasar por el cementerio más tarde. Una noche, mientras viajaba, escuché un sonido extraño desde el cementerio. Era como un viento que llevaba consigo un grito mezclado con un rugido, como algo salido de una pesadilla. El sonido se apagó de repente, dejando a todos en el autobús en silencio y llenos de miedo. A partir de ese momento, comencé a prestar más atención a las historias de los pasajeros. Descubrí que ese tipo de gritos eran más comunes de lo que imaginaba. Sin embargo, nadie sabía de dónde provenían. Tal vez algunos chicos fueron al cementerio con equipos de sonido para asustar. Pensé. Esa idea me tranquilizó por un tiempo, pero no por mucho. Una noche, mientras pasábamos frente al cementerio, el silencio se rompió con un sonido de golpes metálicos. Al voltear, vi algo que nunca olvidaré. Una figura monstruosa colgada de las rejas del cementerio. Parecía un gigantesco arácnido, con 6 extremidades delgadas como palillos, cubiertas de pelaje oscuro. Su rostro era aterrador, ojos grises sin párpados y una boca con dientes amarillos. Un pasajero que también lo vio se santiguó y se alejó de la ventana. Yo me aparté del vidrio y traté de no mirar más hacia afuera. Después de ese incidente, evitaba a toda costa regresar tarde a casa. Pero en 2010 no tuve opción. Un pariente falleció y los funerales se llevaron a cabo en ese cementerio. Llegamos tarde, casi al anochecer. Mientras otros hablaban y se quedaban para recordar al difunto, yo insistía en irnos rápido. El guardián del cementerio se nos acercó y nos dijo en voz baja: «Señores, lo siento, pero deberían irse ya. Aquí no es seguro cuando cae la noche». Al final, logré que nos fuéramos. Pero mientras caminábamos hacia la salida, escuché pasos en la nieve. No eran los nuestros. Algo nos seguía desde las sombras. De reojo, vi una figura extraña, algo que no era completamente humano, cubierto de pelaje, con extremidades delgadas y alargadas, y una cabeza que parecía tener ramas o cuernos. Se movía sigilosamente, casi fundiéndose con el suelo. De pronto, soltó un gruñido bajo y mostró sus dientes afilados. Mi cuerpo se paralizó del miedo. Antes de que pudiera reaccionar, el guardián regresó. Me tomó del brazo y me llevó hacia la salida. «No te preocupes», dijo. «Ya no importa. Ellos ya han elegido». Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Desde entonces, evito mirar hacia el cementerio cuando paso por ahí. Y siempre recuerdo lo que dijo aquel guardián. El cementerio oscuro es su hogar, y en su hogar solo pueden estar ellos y su comida. Aunque esta historia no es una típica historia de terror, sin duda es una de las cosas más inquietantes y fuera de lo común que me han sucedido. Estoy seguro de que a algunos de tus oyentes y espectadores les resultará interesante. Solía correr por senderos cerca del río Au Sable, en el norte de Michigan. Mis rutas favoritas estaban en el medio del bosque nacional Huron y pasaban cerca de buenos lugares para pescar y nadar. Normalmente, cargaba mi camioneta, conducía unos kilómetros por el río y corría en un gran circuito hasta regresar a mi camioneta, sintiendo que había perdido unos cuantos kilos en sudor. Ambos lados del sendero estaban rodeados de altos pinos blancos y rojos, a veces abedules. Era un paisaje muy pintoresco, pero en las tardes calurosas de julio prefería estar flotando en el río que sudando en los senderos. Algunos tramos del sendero estaban cerca de las carreteras,
así que, a veces, podías escuchar música distante de algún auto que pasaba. Pero un día de julio escuché algo diferente. Parecía música rock clásica que venía a través de los árboles. Nunca usaba auriculares al correr por los senderos, porque no quería perder mi conciencia situacional. Mientras corría, el sonido se hacía más fuerte, como si una moto todoterreno o una bicicleta estuviera acercándose por el sendero. En unos 30 segundos, el sonido pasó de ser distante a parecer que estaba justo sobre mí. Sin embargo, por más fuerte que era el sonido, no podía ver de dónde venía. De pronto, el sonido cambió. Pasó de ser una mezcla de rock pesado y un motor a un gran zumbido de alas pequeñas. Luego lo vi. Estaba a unos 5 metros de mí. Era una gran sombra sin forma flotando entre los árboles. Había pequeñas moscas, miles de ellas, zumbando al unísono en una nube que se movía como si fuera un solo cuerpo etéreo. El zumbido de las moscas parecía tener diferentes octavas de una misma nota. No era música rock clásica, pero era igual de hipnotizante. De repente, la nube de insectos cambió de dirección y se dirigió hacia mí. Traté de retroceder, pero la nube se movía rápidamente. Antes de poder correr, sentí y escuché cómo la nube me envolvía. Esperaba sentir picaduras o mordeduras y empecé a gritar, agitándome para intentar quitármelas de encima. Podía sentirlas y escucharlas zumbando en mis oídos. Aunque sus alas eran diminutas, el sonido combinado era ensordecedor. La sensación de tenerlas en la piel era insoportable. Pero un segundo después, el zumbido disminuyó y la nube se alejó. Abrí los ojos y la vi desaparecer entre los árboles. A medida que se iba, el zumbido se transformó nuevamente en algo similar a música de AC/DC que salía de un pequeño altavoz. Fue lo más aterrador e inquietante que jamás había experimentado. Cuando llegué a casa, investigué en Internet para intentar entender lo que había pasado. Esto fue en el otoño del año 2000, cuando la información en línea era limitada. Aún así, encontré algunas páginas relevantes. Al parecer, ese verano, el condado de Grand Traverse había tenido una gran infestación de orugas de tienda. Estas orugas hacen telarañas que parecen tiendas y despojan de hojas a los árboles. Para controlar la plaga, las autoridades liberaron moscas negras que ponen huevos en los capullos de las orugas. Según parece, algunas de estas moscas permanecieron en enjambres más tiempo del esperado, lo que resultó en la escalofriante escena que presencié. Saber esto me dio tranquilidad. Aunque el suceso fue perturbador, tenía una explicación racional. A veces, hay cosas en el mundo que parecen aterradoras incluso cuando tienen una explicación lógica. Sin embargo, no tengo prisa por volver a experimentar algo así. La sensación de esa nube de moscas envolviéndome y el terror puro que me causó es algo que no quiero volver a sentir.